Se suponía que yo no debía conducir esa noche. Pat era nuestro conductor designado, pero se olvidaron a mitad de la noche y empezaron a beber mucho. Yo, que había bebido el mismo cóctel hasta que los vi enrojecer y tambalearse, supe que mis libaciones habían terminado en ese momento y que su responsabilidad era ahora mía. Me enfadé, pero como no tenía intención de emborracharme esa noche, supongo que Pat pensó que la sobriedad era un desperdicio para ellos y pensó que yo me había ofrecido ocupar su lugar. En cualquier caso, una vez terminada la noche, ayudé a Pat y a nuestros otros amigos, Cynthia y James, a subir al coche y me coloqué en el asiento del conductor. Pat murmuraba algo sobre lo buen amigo que yo era y solo recibía reproches a cambio. Los otros dos se desmayaron antes de abrocharse el cinturón, lo que me obligó a inclinarme sobre ellos como una madre para sujetarlos. ¿Era así de malo cuando bebía? Otro destello de fastidio me golpeó. Todos podían dormir a pierna suelta, dejándome solo, teniendo que permanecer alerta y despierto para hacerles de taxi. Es más, no me apetecía mucho conducir específicamente a casa de Pat. Verás, hay un túnel entre su casa y el centro de la ciudad, y, aunque para los demás es un túnel normal y corriente, yo no lo soporto. Se me eriza la piel por algo que pasó cuando era niño. Sinceramente, me da mucho miedo. Suelo tomar una ruta diferente solo para poder evitarlo, pero hacerlo añade una hora al viaje, y a las 2 de la mañana en un coche que apestaba vómito con costra, cometí el horror de elegir el túnel. Quiero dejar claro que cuando dije que el túnel me daba miedo, nunca podría haber predecido lo que ocurrió aquella noche. Cuando era niño, mi hermano dijo que el túnel era la boca de un gigante y que la única forma de sobrevivir era aguantar la respiración todo el camino. Una tontería, en retrospectiva, pero los niños se creen las supersticiones más raras. Así que aguanté la respiración hasta que no pude más, hasta que el mundo era casi nada más que oscuridad con unos pequeños puntos de luz. Y entonces dejé escapar la más débil de las inhalaciones y oí un chillido procedente del otro extremo del túnel. Estaba convencido de que el gigante me había descubierto, y ahora íbamos a morir. ¿Te lo imaginas? ¿Experimentar el auténtico miedo a la muerte a esa edad? Ahora, por supuesto, ya que estoy escribiendo eso, no morí en el vientre de un monstruo. En lugar de eso, hiperventilaba con las manos en la boca, preparándome para lo peor, hasta que nos topamos con un accidente. Alguien había perdido el control de su vehículo y se había estrellado contra la pared del túnel. Ese fue el sonido que oí. Sin embargo, no vi un simple accidente. A través de la lente de la imaginación de un niño, vi el metal retorcido como un coche roído por los dientes del gigante. Vi el accidente como si de alguna manera fuera culpa mía. Todo porque tomé aire. Después de aquello, no quise volver a pasar por aquel túnel. Y si tenía que hacerlo, contenía la respiración todo el tiempo por si acaso. Cuando me hice mayor, ese miedo se transformó en evitar el túnel. Lo que nos lleva a esa historia. Cuando me detuve a un lado de la carretera, cerca de la boca del túnel, con mis 3 amigos desmayados en los asientos de los pasajeros. Creo que estaba más ansioso que asustado. Algo en la forma en que el viento se movía a través de la entrada me ponía de los nervios. Podía oír el aullido incluso con las ventanillas subidas. Pensé en esperar a que entrara otro coche. Me pareció una tontería, pero ya sabes lo que dicen. La unión hace la fuerza. No pasó mucho tiempo hasta que un pequeño Corolla me adelantó y se vio envuelto en la oscuridad. Pisé el acelerador y lo seguí, tratando de no ser demasiado espeluznante. Era agradable ver las luces traseras iluminando el camino delante de mí.
Lo seguí hasta más o menos la mitad del túnel, hasta el punto en el que empezaba a esforzarme por contener la respiración. Ahora podía sentir cómo la contenía involuntariamente. De momento, todo iba bien, e incluso empecé a relajarme un poco. Era la calma antes de la tormenta. De repente, ocurrió algo extraño. El coche de delante empezó a encogerse, como si hubiera acelerado violentamente. Aceleré para darle caza. No quería perder su luz, pero por muy rápido que iba, la distancia entre nosotros no hacía más que aumentar. No oía las revoluciones de su motor y no entendía por qué o cómo iba tan rápido y tan silenciosamente. Seguía encogiéndose, iluminando lo que parecían paredes de un túnel cada vez más estrechas. Me habría detenido y me habría dado la vuelta si no estuviera seguro de que solo era una ilusión óptica. Del mismo modo, me habría dado la vuelta si me hubiera dado cuenta de que ya debería haber salido del túnel. A veces, los árboles no te dejan ver el bosque, y ese Corolla era mi árbol. Cuando el Corolla apareció en el horizonte, me di cuenta de que tenía los nudillos en el volante. Dejé de concentrarme en mi compañero de convoy. Aminoré la marcha y observé los alrededores. ¿Dónde estaba el carril izquierdo? Me di cuenta de que había desaparecido. Estaba metido entre las estrechas paredes de un túnel con el techo tan bajo que, si hubiera conducido una furgoneta, la capota habría rozado con él. Lo primero que pensé fue que me había metido en un túnel de mantenimiento y que había tenido suerte de no rayar el coche de Pat. Y entonces me di cuenta de lo oscuro que estaba. Con el Corolla ahora completamente fuera de la vista y sin luces colgantes, solo podía ver hasta dónde brillaban mis faros. Todo lo que había más allá era negro como el carbón, como en las profundidades del océano. No sabía hasta dónde llegaba el túnel de mantenimiento, ni si volvía a unirse a la carretera principal. No tenía espacio para dar la vuelta con el coche, y la idea de dar marcha atrás todo el camino me llenaba de una potente sensación de pavor. No quería dejar de mirar hacia adelante. Algo me decía que tenía que mantener la vista en la carretera. ¿Qué era más seguro? ¿El camino no transitado o el camino que apenas podía ver porque Pat no había comprado luces LED para las luces traseras? Me tragué un nudo de aprensión, imaginándome en la garganta del gigante. Intenté abrir la puerta, pero la pared era tan estrecha que solo tenía espacio para sacar un pie. ¿Se había estrechado el túnel? No, no había manera. Cerré la puerta y decidí continuar. Esperaba que el túnel se ensanchara lo suficiente para poder girar en algún momento. Me lo tomé con calma, con los neumáticos crujiendo debajo de mí. Hubo movimiento en mi visión periférica, y mis ojos se dispararon hacia el espejo retrovisor, donde podría jurar que vi el hormigón doblarse detrás de mí. Apreté los dientes e intenté despertar a Pat, pero fue en vano. Sentía mi piel, cada centímetro de ella. Era como si de repente fuera hiperconsciente de mí mismo. Me picaba, la sangre se me subió a la cabeza, y juro que sentí que se me movían los globos oculares. Necesitaba expandirme. Necesitaba salir de la opresiva cercanía. Las paredes se estrechaban. Se me apretaba la garganta. Me costaba respirar. ¿Era mi imaginación? Abofeteé a Pat con desesperación y, aunque quería probar con Cynthia y James, no me atrevería a mirar en el asiento trasero. No sé por qué, pero algo en mis entrañas me decía que si me daba la vuelta, me encontraría con un muro de hormigón encerrándome en la parte delantera. No sé si fue una cabezonería o una estupidez no darme la vuelta. No sé si fue falsa esperanza, lógica o miedo. No tengo ni idea de qué me impulsó a seguir adelante, incluso cuando empecé a oír el roce del metal sobre el hormigón. Incluso cuando mis uñas se clavaron en el volante y se asillaron.
incluso cuando apreté los dientes intentando que el túnel me liberara. Fue entonces cuando escuché una palmada. Fue fuerte, contra la pared de Pat. Cuando me atreví a mirar, la sangre se escurrió de mi cara. Había algo en la pared, algo saliendo de la pared más bien. Dedos rocosos unidos a palmas que apretaban contra el cristal. La pared se onduló como una ola y las manos la cabalgaron, dándole caza. Aceleré el paso, sin saber si me llevaban como un cordero al matadero o me acercaban a mi salvación. Las manos mantuvieron el ritmo, siguiéndome a 80 kilómetros por hora como si nada. Las paredes se estrechaban cada vez más. Estaba sepultado en la oscuridad. Las paredes se movían, sólidas pero maleables, blandas como hormigón líquido, pero cuando chocaban con el coche saltaban chispas. Me di cuenta de que estaba gritando. Pisé el acelerador, probando la velocidad del coche. Las manos siguieron. Más manos. Podía verlas en el espejo retrovisor, en los espejos laterales, delante de mí. Estaban por todas partes, arañando y golpeando el coche, intentando entrar. Yo seguía gritando tan fuerte que mi garganta se convirtió en papel de lija. Las caras empezaron a separarse de las paredes. Las bocas, los ojos y las narices se estiraban como formas empujadas a través de la tela. No sabía si seguía gritando o si los aullidos que oía salían de esas bocas de hormigón. Solo sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que ponerme a salvo. No podía dejar que nos atraparan, que me atraparan. De repente, oí el familiar chasquido de la manilla de la puerta al ser tirada. La puerta de Pat. En cualquier otro contexto, el sonido no sería tan aterrador. En este, me llevó más allá del límite, a un lugar tan profundo en el pozo del horror, que casi me entumeció. Mi sistema nervioso no pudo soportar la sobrecarga sensorial y de pánico. Creo que es resignación. Creo que el reino más allá del miedo es una especie de aceptación de tu destino, de tu muerte inevitable. Es una amabilidad que tu cuerpo te ofrece en los últimos momentos de tu vida para que no quede una huella de miedo cuando tu alma abandone tu cuerpo. O puede que sea para tus seres queridos, para que vean que has muerto en paz y puedan seguir adelante con más facilidad que si te hubieras desvanecido en medio de salvajes sacudidas de miedo agónico, pidiendo ayuda y sollozando. El caso es que cuando la puerta empezó a abrirse de golpe, sentí una oleada de calma y cerré los ojos para dejar que pasara. Quité las manos del volante y solté lentamente el acelerador. Y entonces se hizo el silencio. Ya no se oía el chirrido del metal contra el hormigón, ni gritos, ni golpes, ni rasguños, ni nada parecido. Abrí los ojos a tiempo para ver cómo el coche salía del túnel, con el cielo nocturno felizmente lejano y la arboleda dándome un amplio margen. La falsa calma se convirtió en alivio. El alivio se transformó en miedo cuando pensé en lo que acababa de ocurrir, y lo asimilé. Oyes historias de heridos capaces de hazañas increíbles para salvarse, y en el momento en que llegan a un lugar seguro, se derrumban. Ese era yo, esencialmente. Conduje un poco más por la carretera y me aparté a un lado. La tensión me hacía temblar violentamente y apenas podía sacar las piernas del coche. Caí a 4 patas. Debía de parecer un borracho. Mientras me tambaleaba sobre la hierba, pude oír cómo Cynthia y James se despertaban y hacían preguntas desde el asiento trasero. Triviales. ¿Por qué estamos parados? ¿O dónde estamos? No podía importarme menos lo que decían. Ahora sé lo que estás pensando. En cuanto cerré los ojos y acepté mi destino, me liberé del túnel. Debía de ser un mal sueño o una extraña alegoría para superar mi miedo infantil.
Te equivocas. El coche estaba lleno de arañazos. Había abolladuras en el metal con forma de grandes manos. Y luego estaba Pat. Pat, el conductor designado que se emborrachó y me obligó a ocupar su lugar esa noche. Pat, mi amigo desde la escuela primaria. Pat, que durante todo el túnel no había respondido a mis gritos, sacudidas y súplicas para que me despertara. Pat, que estaba muerto, con el rostro torcido por el horror, como si se hubiera despertado justo a tiempo para ver venir la muerte por él. Pat, que no había tenido tiempo de atravesar las etapas del miedo y alcanzar esa dicha antes del final. La razón por la que ahora creo que la paz es más por el bien de los demás que por el propio. Porque ahora sé que murieron gritando. Sé exactamente lo que sintieron en esos momentos finales. Porque yo había sentido cada peldaño de esa escalera del miedo. Porque había sobrevivido para contarlo. Al final, se declaró la muerte de Pat como un ataque al corazón. Los oficiales creen que me quedé dormido al volante, haciendo que el coche virara hacia la pared antes de recuperar el control. Lo que no tiene sentido. Los arañazos estaban en todas las superficies del coche, incluso en los bajos. Pero supongo que buscaban una explicación, fuera cierta o falsa. En cuanto al túnel, no tengo intención de volver a conducir por él nunca más. Pero gracias a mi investigación, sé una cosa que no sabía cuando ocurrió. No hay túnel de mantenimiento. Solo existe la carretera principal. Lo que significa que el único error que cometí aquella noche fue conducir hasta la boca de la bestia en primer lugar. Durante toda mi infancia me pregunté qué habría en la caja que mi padre guardaba sobre la chimenea. Nos había dado a mi hermana y a mí instrucciones claras de no tocarla nunca, en un tono de voz tan autoritario que no nos atrevíamos a ceder a nuestra curiosidad. Nuestra única pista era una pequeña etiqueta en un lateral que decía: muñecas rusas. Como ninguna de las cajas de la casa estaba debidamente etiquetada, no sabíamos qué pensar. Solo descubrí la verdad una noche, hace varios años, cuando mi padre y yo compartíamos unas copas y veíamos un partido de hockey. Lo confieso, no me esperaba lo que me contó y mostró aquella noche. Creo que, de no haber sido por la media docena de cervezas que se había bebido aquella noche, nunca habría abierto la caja delante de mí. Mi padre echó hacia atrás su sillón reclinable, con una botella en la mano, y observó cómo el Zamboni se abría paso sobre el hielo. Con un sorbo tranquilo, empezó a contarme la historia. Para mi sorpresa, me reveló que tenía una hermana mayor, Jessie. Hasta entonces, creía que el tío Steve era su único hermano. Cuando mi padre tenía 7 años, Jessie tuvo un accidente de coche después de una noche en la ciudad. Automóvil contra árbol. Y el árbol ganó por goleada. Los daños fueron tan graves que Jessie necesitó un funeral a cajón cerrado. El padre de papá insistió en que cremaran su cuerpo. Cuando papá se hizo un poco mayor, su madre reveló más detalles sobre el accidente. Una rama le había arrancado la cabeza a Jessie casi por completo de los hombros, y su cuerpo había quedado aplastado y retorcido en ángulos antinaturales. Algunos de los socorristas que se encontraban en el lugar, profesionales curtidos y acostumbrados a la sangre y las vísceras, dejaron su trabajo después de aquella noche. Mientras hablaba, mi padre se levantó del sofá y se acercó a la caja que había sobre la chimenea. Le pregunté si sus cenizas estaban dentro,
pero negó con la cabeza. Acercó la caja al sofá, tomó asiento y pasó delicadamente la mano por su superficie granulada. Tras un momento de vacilación, mi padre abrió la pequeña tapa de madera de la parte delantera de la caja y descubrió una muñeca rusa metida en un lecho de paja. Me dijo que la caja había llegado por correo exactamente 10 años después de la muerte de su hermana. No había matasellos ni remitente. Le dio la vuelta y descubrió una frase escrita en tinta roja: siempre estaré contigo. El nombre Jesse estaba firmado debajo y el punto de la I había sido sustituido por un corazón. Papá insistió en que era su letra y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras rozaba suavemente las ya borrosas inscripciones con la punta de los dedos. Nunca había visto a mi padre tan sentimental. Era un poco incómodo. Bebí un sorbo de cerveza y me acerqué para examinar la muñeca de la caja. Estaba pintada como cualquier muñeca nido rusa típica. La cara sonriente de una hermosa joven. Un chal de flores alrededor del cuello. Pequeños brazos a los lados. Una rosa en el estómago. Y una base roja. Mi padre siguió mi mirada hacia la muñeca y suspiró. Volvió a encenderse el juego y él dejó a un lado la conversación para mirar con su rostro severo clavado en la pantalla. Me mordí la lengua hasta el descanso entre el segundo y el tercer periodo y apenas presté atención al televisor. Por los gruñidos de desaprobación que emitía mi padre, me di cuenta de que nuestro equipo volvía a perder. En cuanto terminó el segundo periodo, me giré hacia mi padre y le pregunté por qué nunca ponía las muñecas en la vitrina. Me dijo que me enseñaría por qué, si era lo bastante hombre para hacerlo. Hinché el pecho de forma exagerada y gruñí: yo, hombre, con voz cavernícola. Agarró la muñeca y la abrió, sacando la más pequeña que había dentro. Era más aterrador que la primera, pero su aspecto seguía siendo bastante normal. Tenía los mismos rasgos, excepto por dos cosas. Fruncía el ceño, y la rosa de su estómago era negra. Al notar mi cara de sorpresa, abrió la segunda muñeca. La tercera muñeca me llenó de inquietud. Su rostro parecía más demoníaco y de sus labios pintados sobresalían pequeños colmillos. Una enredadera espinosa había sustituido la rosa de su vientre, y sus dedos con garras le daban un aspecto monstruoso. De acuerdo, empezaba a entender por qué nunca las mostraba. Mi padre se encogió. No quería revelar la siguiente muñeca, así que le ofrecí otra cerveza para calmar sus nervios. Pasaron unos minutos en silencio antes de que mi padre liberara la cuarta figura. Esta sí que me dejó atónito. Tenía unos cuernos diabólicos y una cara enfadada. Parecía maligna. Sentí una extraña presión en el pecho. Tal vez fuera mi imaginación, pero sentía que cada vez me costaba más respirar. La muñeca tenía cejas espesas, ojos sin alma y perilla. En lugar de un chal alrededor del cuello, tenía alhambra de espino. Sus dedos largos, huesudos y con garras sujetaban la cabeza cortada de la primera muñeca de la serie. Solo con mirarlo se me erizó la piel. Maldita sea, había algo que estaba muy mal. Mi padre se bebió la cerveza que tenía en las manos y la deslizó entre sus rodillas. Abrió la muñeca y me mostró la quinta y última. Era una muñeca con el rostro atormentado. Le goteaba sangre alrededor del cuello. Su base estaba pintada como si fueran llamas. De todas las muñecas,
Esa era la que más me asustaba. Prácticamente podía oír los gritos de angustia que salían de su boca abierta. Me recorrió un escalofrío por la espalda. Por si no estuviera ya lo bastante asustado, mi padre dijo algo que me aseguró que no dormiría esa noche. Se parece a Jessie. El conjunto de muñecas me inquietó de sobremanera y maldije mi curiosidad innata. Fue entonces cuando me fijé en un pliegue en medio de la muñeca más pequeña. En contra de mi buen juicio, le pregunté a mi padre si había otra muñeca dentro. Negó con la cabeza. Sus labios doloridos se transformaron en una ligera sonrisa, casi lúgubre. Abrió la tapa con cuidado y descubrió algo envuelto en un periódico amarillento atado con un cordel. Lentamente empezó a deshacer el nudo, y mi corazón se aceleraba cada segundo que pasaba. Ojalá pudiera deshacer lo que vi aquella noche. Supe lo que era antes incluso de que mis ojos lo vislumbraran. Fue como si mi cerebro hubiera rellenado el espacio en blanco por sí solo. Dentro del periódico había un dedo humano arrugado. Había sido arrancado por la base, y un hueso metacarpiano roto sobresalía de la carne, como una pasa vieja que colgaba en la parte inferior. Me llevé una mano a la boca y salí disparado hacia el lavado, expulsando cerveza y cacahuates en el trono de porcelana. ¿Por qué lo había guardado? ¿Y si mi hermana y yo lo hubiéramos visto? ¿Y si se había caído de la repisa y se había abierto de alguna manera? ¿Lo sabía mamá? ¿Era siquiera legal guardar esos restos humanos? Entre gorgoteos y sofocos oía a mi padre cerrar las muñecas una a una. A la mañana siguiente se llevó la caja a su habitación. Nunca me enfrenté a él por ello. Un pequeño detalle no dejaba de atormentarme y, aunque intentaba olvidarlo todo, no podía quitármelo de la cabeza. ¿Cómo le había enviado a su hermana el dedo después de morir? Tal vez mi abuela había encontrado la caja en el garaje una noche y se la había dejado a papá sin comprobar su contenido. Pero entonces, ¿cómo había llegado el dedo dentro? Necesitaba saberlo. A principios de año, estaba regando las plantas de mis padres mientras estaban de vacaciones, cuando vi la caja en la mesilla de papá. Me la llevé a casa y pedí un kit de pruebas de ADN, junto con unos trozos de cabello de mi padre, sacados de su peine. Envié un trozo del dedo al laboratorio. Lo había olvidado todo hasta hoy. No es como en la televisión. Los resultados pueden tardar meses. Para que lo sepas, todos los humanos compartimos alrededor del 99.5% de nuestro ADN. El 0.5% restante contiene marcadores familiares, por así decirlo. Aunque hay excepciones. El ADN entre hermanos suele coincidir en torno al 50% a diferencia de, por ejemplo, los primos cuartos, que coinciden en un 0.2%. Es decir, cuando hoy recibí los resultados por correo y me dieron una coincidencia de apenas el 0.09%, supe que el dedo no pertenecía a su hermana. La construcción de mi nuevo piso terminó ese verano. Sin perder un segundo, rompí el contrato de arrendamiento de mi pésimo apartamento y me mudé lo antes posible. Me gustó bastante saber que era el primer residente que vivía allí. No había desgaste, ni manchas de humo en las paredes, ni daños en la estructura. El único problema era un ligero ruido metálico cada vez que utilizaba el fregadero comercial del lavadero.
Como apenas lo utilizaba, no se lo comenté a los contratistas. Todo lo demás funcionaba perfectamente y mi casa era tan estéril como una mesa de operaciones. Al cabo de unos meses, empecé a notar que se acumulaba agua a los pies de la ducha. El desagüe debía de estar atascado. Tomé mis herramientas, desenrosqué el desagüe de la ducha y miré dentro. Pude ver una colección de fibras amontonadas en las tuberías. Con una percha desplegada, saqué montañas de cabellos rubios sucios que obstruían las tuberías. Vivo solo. No tengo mascotas. Hace más de un año que no entretengo a una señora, y soy calvo desde los 27 años. El extraño fenómeno me hizo pensar en el fregadero del lavadero. Separé el airador, puse la mano bajo el grifo y abrí el agua. Docenas de muelas salieron volando, escurriéndose entre mis dedos y cayendo en el fregadero, rebotando arriba y abajo hasta acabar cayendo por el desagüe. En una nota completamente no relacionada. Tengo un hermoso, totalmente amueblado, apenas utilizado condominio para la venta, situado en el centro de Detroit. ¿A alguien le interesa?